Ven, sígueme. 2026. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 3. Génesis. Capítulos 1 al 2. Moisés. Capítulos del 2 al 3. Y Abraham. Capítulos del 4 al 5. Lección asignada del 12 al 18 de enero de 2026. Titulado En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya que el mundo que nos rodea es tan bello y majestuoso, es difícil imaginar la tierra cuando estaba desordenada y vacía y desolada. Una de las cosas que nos enseña el relato de la creación es que Dios puede, con el tiempo, hacer algo magnífico a partir de lo que no está organizado. Es útil recordar eso cuando la vida parece caótica. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo son creadores, y su obra de creación para con nosotros no está terminada. Ellos pueden hacer que brille la luz en los momentos oscuros de nuestra vida. Pueden llenar nuestro vacío con vida. Pueden transformarnos en los seres divinos que por designio habríamos de ser. Eso es lo que significa ser creados a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Tenemos el potencial de llegar a ser semejantes a Él, exaltados, glorificados y celestiales. A continuación se leerá en la guía para el estudio de las Escrituras el término Génesis, el cual estudiaremos a continuación. Génesis. Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento y lo escribió el profeta Moisés. Relata el comienzo de muchas etapas, tales como la creación de la tierra, la colocación de animales y del hombre sobre ella, la caída de Adán y Eva, la revelación del Evangelio a Adán, el comienzo de tribus y razas, el origen de diversos idiomas en la Torre de Babel y el principio de la familia de Abraham, que condujo al establecimiento de la casa de Israel. También se hace hincapié en la función que José desempeñó para preservar a Israel. Como subtítulo: He creado estas cosas por medio de mi unigénito. Esto es correspondiente a Génesis, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 25. En el libro de Moisés, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 25. Y en el libro de Abraham, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 25. Continuación se leerá Génesis, capítulo 1, los versículos del 1 al 25, que dicen lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Y dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, y separe aquel las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto,
cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para los días, y para los años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en el firmamento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. A continuación se leerá en el libro de Moisés, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 25, que dicen lo siguiente. Y sucedió que el Señor habló a Moisés diciendo: He aquí, te revelo lo concerniente a este cielo y a esta tierra. Escribe las palabras que hablo. Soy el principio y el fin, el Dios omnipotente. He creado estas cosas por medio de mi unigénito. Sí, en el principio creé los cielos y la tierra sobre la cual estás. Y la tierra estaba sin forma y vacía. Y yo hice que la oscuridad viniera sobre la faz del abismo, y mi espíritu obraba sobre la faz del agua, porque yo soy Dios. Y yo Dios dije: haya luz, y hubo luz. Y yo Dios vi la luz, y que la luz era buena. Y yo Dios separé la luz de las tinieblas. Y yo Dios llamé a la luz día, y a las tinieblas llamé noche. E hice esto por la palabra de mi poder, y fue hecho como yo mandé. Y fueron la tarde y la mañana el día primero. Y otra vez yo Dios dije: haya un firmamento en medio de las aguas. Y fue hecho tal como yo mandé. Y dije: separe aquellas aguas de las aguas, y fue hecho. Y yo Dios hice el firmamento, y separé las aguas, sí, las grandes aguas debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue hecho tal como yo mandé. Y yo Dios llamé al firmamento cielo. Y fueron la tarde y la mañana el día segundo. Y yo Dios dije: júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar. Y así se hizo. Y yo Dios dije: aparezca lo seco, y así fue. Y yo Dios llamé a lo seco tierra, y al recogimiento de las aguas llamé mar. Y yo Dios vi que todas las cosas que había hecho eran buenas. Y yo Dios dije: produzca la tierra pasto, la hierba que dé semilla, el árbol frutal que produzca fruto según su especie, y el árbol que dé fruto cuya semilla esté en sí sobre la tierra. Y fue hecho tal como yo mandé. Y la tierra produjo pasto, toda hierba que da semilla según su especie, y el árbol que produce fruto cuya semilla habría de estar en él según su especie. Y yo Dios
vi que todas las cosas que había hecho eran buenas. Y fueron la tarde y la mañana el día tercero. Y yo Dios dije, haya luces en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y sean por señales y por estaciones, y por días y por años. Y sean por luces en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, y fue hecho. Y yo Dios hice 2 grandes luminares, el luminar mayor para señorear el día, y el luminar menor para señorear la noche. Y el luminar mayor fue el sol, y el luminar menor fue la luna. Y también fueron hechas las estrellas conforme a mi palabra. Y yo Dios las coloqué en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, el sol para gobernar el día, y la luna para gobernar la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y yo, Dios, vi que todas las cosas que había hecho eran buenas. Y fueron la tarde y la mañana el día cuarto. Y yo Dios dije, produzcan abundantemente las aguas seres vivientes que se muevan, y aves que vuelen sobre la tierra en el amplio firmamento del cielo. Y yo Dios hice las grandes ballenas, y todo ser viviente que se mueve, según su especie, los cuales las aguas produjeron en abundancia, y toda ave alada según su especie. Y yo Dios vi que todas las cosas que había creado eran buenas. Y yo Dios los bendije diciendo, fructificad y multiplicaos, y henchid las aguas del mar, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fueron la tarde y la mañana el día quinto. Y yo, Dios, dije, produzca la tierra seres vivientes según su especie, el ganado y lo que se arrastra, y las bestias de la tierra según su género, y fue hecho. Y yo Dios hice las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y yo, Dios, vi que todas estas cosas eran buenas. Ahora leeremos en el libro de Abraham, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 25, que dicen lo siguiente. Entonces el Señor dijo, descendamos. Y descendieron en el principio, y ellos, esto es, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. Y la tierra, después de ser formada, estaba vacía y desolada, porque no habían formado más que la tierra, y la obscuridad prevalecía sobre la faz del abismo, y el espíritu de los dioses cubría la faz de las aguas. Y ellos, los dioses, dijeron, haya luz, y hubo luz. Y ellos, los dioses, comprendieron la luz, porque brillaba, y separaron la luz, o sea, hicieron que fuera separada de las tinieblas. Y los dioses llamaron a la luz día, y a las tinieblas llamaron noche. Y aconteció que desde la tarde hasta la mañana llamaron noche, y desde la mañana hasta la tarde llamaron día. Y este fue el primero, o sea, el principio de lo que ellos llamaron día y noche. Y los dioses también dijeron, haya una expansión en medio de las aguas, y ésta separará las aguas de las aguas. Y los dioses ordenaron la expansión, de modo que separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue tal como ordenaron. Y los dioses llamaron a la expansión cielo, y sucedió que lo que fue desde la tarde hasta la mañana llamaron noche, y sucedió que lo que fue desde la mañana hasta la tarde llamaron día, y fue la segunda ocasión que designaron noche y día. Y los dioses ordenaron diciendo, júntense en un lugar las aguas que están debajo del cielo, y aparezca la tierra seca. Y fue hecho como lo ordenaron. Y a la parte seca los dioses llamaron tierra, y al recogimiento de las aguas llamaron grandes aguas. Y los dioses vieron que se les obedecía. Y los dioses dijeron, preparemos la tierra para que produzca pasto,
la hierba que dé semilla, el árbol frutal que dé fruto según su especie, cuya semilla dentro de sí reproduzca su especie sobre la tierra. Y fue así, tal como ordenaron. Y los dioses organizaron la tierra para que produjese el pasto de su propia semilla, y la hierba para que de su propia semilla produjese hierba, dando semilla según su especie, y la tierra para que produjese el árbol frutal de su propia semilla, cuya semilla sólo pudiera reproducir lo que estuviese en sí, según su especie. Y los dioses vieron que se les obedecía. Y aconteció que contaron los días, de la tarde a la mañana llamaron noche, y aconteció que de la mañana a la tarde llamaron día, y fue la tercera ocasión. Y los dioses organizaron los luminares en la expansión del cielo, e hicieron que separasen el día de la noche, y los organizaron para que fuesen por señales, y por estaciones, y por días, y por años. Y los organizaron para que fuesen por luminares en la expansión del cielo, para alumbrar la tierra. Y fue así. Y los dioses organizaron los dos grandes luminares, el luminar mayor para señorear el día, y el luminar menor para señorear la noche. Con el luminar menor también fijaron las estrellas. Y los dioses los pusieron en la expansión de los cielos para dar luz a la tierra, y para que señoreasen el día y la noche, y hacer que separasen la luz de las tinieblas. Y los dioses vigilaron aquellas cosas que habían ordenado hasta que obedecieron. Y sucedió que de la tarde a la mañana fue noche, y sucedió que de la mañana a la tarde fue día, y fue la cuarta ocasión. Y los dioses dijeron: preparemos las aguas para que produzcan en abundancia los seres animados que tienen vida, y las aves para que vuelen sobre la tierra en la vasta expansión del cielo. Y los dioses prepararon las aguas para que produjesen grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, los cuales las aguas habían de producir abundantemente según su especie, y toda ave alada según su especie. Y los dioses vieron que se les obedecería, y que su plan era bueno. Y los dioses dijeron: los bendeciremos, y haremos que fructifiquen y se multipliquen, y llenen las aguas en los mares, o sea, las grandes aguas, y haremos que las aves se multipliquen en la tierra. Y sucedió que de la tarde a la mañana llamaron noche, y sucedió que de la mañana a la tarde llamaron día, y fue la quinta ocasión. Y los dioses prepararon la tierra para que produjese animales vivientes, según su especie, ganado, y todo lo que se arrastra, y bestias de la tierra según su especie. Y así se hizo, tal como habían dicho. Y los dioses organizaron la tierra para que produjese las bestias según su especie, y ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y los dioses vieron que obedecerían. Si bien no sabemos todo acerca de cómo se creó el mundo, es interesante prestar atención a lo que Dios ha decidido revelar acerca de la creación. Medite a continuación. ¿Qué le enseña Dios al respecto en los versículos que ya leímos en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que Dios desea que usted sepa estas cosas? Medite nuevamente. Al meditar en estos relatos, usted también podría considerar lo que le enseñan acerca del Padre Celestial, de Jesucristo, del mundo y de usted mismo. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio de reflexión ahora mismo.
Para enriquecer aún más su estudio, se le invita a considerar leer estos versículos mientras se encuentra usted al aire libre, entre las creaciones de Dios, o bien mientras usted escucha el himno titulado «Oh, creaciones del Señor». Un himno número 31 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Usted también podría buscar imágenes de las creaciones de Dios que le ayuden a sentir reverencia por el Creador. Considere compartir con otras personas estas imágenes, junto con su testimonio acerca de ello. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 101, los versículos del 32 al 34, que dicen lo siguiente. Sí, en verdad te digo que el día en que el Señor venga, Él revelará todas las cosas, cosas que han pasado y cosas ocultas que ningún hombre conoció, cosas de la tierra, mediante las cuales fue hecha, y su propósito y estado final, cosas sumamente preciosas, cosas que están arriba y cosas que están abajo, cosas que están dentro de la tierra y sobre la tierra y en el cielo. Como subtítulo: Soy creado a la imagen de Dios. Esto es correspondiente a Génesis, en el capítulo 1, los versículos del 26 al 27. En Moisés, capítulo 2, los versículos del 26 al 27. Y en Abraham, capítulo 4, los versículos del 26 al 27. A continuación se leerá esta serie de versículos correspondientes a este bloque de lectura, y mientras se brinda su lectura, se le pide que medite en lo que significa para usted ser creado a imagen o semejanza de Dios, varón y mujer. A continuación se leerá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 2, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Y yo, Dios, dije a mi unigénito, el cual fue conmigo desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fue hecho. Y yo, Dios, dije, tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y yo, Dios, creé al hombre a mi propia imagen, a imagen de mi unigénito lo creé, varón y hembra los creé. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en el libro de Abraham, en el capítulo 4, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Los dioses tomaron consejo entre sí, y dijeron, descendamos, y formemos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le daremos dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y toda cosa que se arrastra sobre la tierra. De modo que los dioses descendieron para organizar al hombre, a su propia imagen, para formar la imagen de los dioses, para formarlos, varón y hembra. Medite a continuación. ¿Por qué es importante que usted conozca las verdades que se hallan en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera influyen estas verdades en la forma en que usted se ve a sí mismo, a los demás y a Dios? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Cómo puede ayudarle esas verdades cuando usted tenga sentimientos negativos sobre sí mismo? Medite nuevamente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Para ayudarle a usted a pensar en esas preguntas anteriores, se le invita a intentar completar una oración semejante a la siguiente. Debido a que sé que fui creado a imagen de Dios, yo elijo. Complete la frase a continuación. También se recomienda estudiar la lección Cuerpo es sagrado en el Manual para la Fortaleza de la Juventud, una guía para tomar decisiones, disponible en la Biblioteca del Evangelio, la cual estudiaremos a continuación. Tu cuerpo es sagrado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Tu cuerpo es un asombroso don de tu Padre Celestial. Él te lo dio para ayudarte a llegar a ser más como Él. Tener un cuerpo te da mayor poder para ejercer tu libertad de escoger. El Evangelio restaurado de Jesucristo puede ayudarte a ver tu cuerpo desde la perspectiva de Dios. Eso marca una gran diferencia en tus decisiones en cuanto a qué hacer con tu cuerpo y cómo cuidarlo. Verdades eternas. Tu cuerpo fue creado a la imagen de Dios, el ser más glorioso y majestuoso del universo. Las Escrituras comparan nuestro cuerpo con un santo templo, un lugar donde el Espíritu puede morar. Por supuesto, tu cuerpo no es perfecto ahora, pero las experiencias que tengas con tu cuerpo pueden ayudarte a prepararte para recibir un día un cuerpo perfecto, resucitado y glorificado. Tu alma está compuesta por tu cuerpo y tu espíritu. Por esta razón, la salud física y la salud espiritual están estrechamente relacionadas. El Salvador reveló la palabra de sabiduría para enseñar principios de cómo cuidar tu cuerpo y para prometer bendiciones físicas y espirituales. Los sentimientos sexuales son una parte importante del plan de Dios para crear matrimonios felices y familias eternas. Esos sentimientos no son pecaminosos, son sagrados. Debido a que los sentimientos sexuales son tan sagrados y tan poderosos, Dios te ha dado su ley de castidad para prepararte para utilizar esos sentimientos como Él desea. La ley de castidad establece que Dios aprueba la actividad sexual únicamente entre un hombre y una mujer que están casados. Muchas personas en el mundo ignoran o incluso se burlan de la ley de Dios, pero el Señor nos invita a ser sus discípulos y a vivir una norma más elevada que la del mundo. Invitaciones. Trata tu cuerpo y el cuerpo de otras personas con respeto. Al tomar decisiones en cuanto a tu ropa, peinado y apariencia, pregúntate, ¿estoy honrando mi cuerpo como un don sagrado de Dios? El Padre Celestial desea que nos veamos unos a otros por lo que realmente somos, no solo como cuerpos físicos, sino como sus amados hijos e hijas con un destino divino. Evita los estilos que destaquen o llamen la atención de una forma inapropiada hacia tu cuerpo físico, en lugar de lo que eres como hijo o hija de Dios, con un futuro eterno. Deja que la pureza moral y el amor por Dios guíen tus decisiones. Busca el consejo de tus padres. Haz cosas que fortalezcan tu cuerpo, nada que lo lastime ni lo dañe. Disfruta con gratitud de las muchas cosas buenas que Dios ha proporcionado, pero recuerda que el alcohol, el tabaco, el café, el té y otras drogas y sustancias nocivas no son para tu cuerpo ni para tu espíritu. Incluso las sustancias útiles, como los medicamentos recetados, pueden ser destructivas si no se usan correctamente. Mantener el sexo y los sentimientos sexuales como algo sagrado.
No deben ser tema de chistes ni de entretenimiento. Fuera de una relación de matrimonio entre un hombre y una mujer, es incorrecto tocar las partes privadas y sagradas del cuerpo de otra persona, incluso si es por encima de la ropa. En tus decisiones sobre lo que haces, miras, lees, escuchas, piensas, publicas o escribes en los mensajes de texto, evita cualquier cosa que despierte emociones lujuriosas en otras personas o en ti mismo, de manera intencional. Esto incluye cualquier forma de pornografía. Si descubres que ciertas situaciones o actividades hacen que las tentaciones sean más fuertes, evítalas. Tú sabes cuáles son esas situaciones y actividades, y si no estás seguro, el Espíritu, tus padres y tus líderes pueden ayudarte a saber. Demuestra a tu Padre Celestial que honras y respetas el sagrado poder de crear vida. Bendiciones prometidas. Tu respeto por ti mismo y por los demás aumentará a medida que honres tu cuerpo por medio de tu comportamiento, apariencia y vestimenta. El Señor ha prometido grandes tesoros de conocimiento a quienes guarden la palabra de sabiduría. Un cuerpo sano, libre de adicciones, también aumenta tu capacidad para recibir revelación personal, pensar claramente y servir al Señor. Vivir la ley de castidad trae la aprobación de Dios y brinda poder espiritual personal. Cuando te cases, esta ley traerá mayor amor, confianza y unidad a tu matrimonio. El obedecer esta ley hará posible que progreses eternamente y llegues a ser más como tu Padre Celestial. Tu confianza crecerá a medida que vivas como un discípulo de Jesucristo. Preguntas y respuestas. ¿Cuál es la norma del Señor en cuanto a la vestimenta, el arreglo personal, los tatuajes y las perforaciones? La norma del Señor es que honres el carácter sagrado de tu cuerpo, aun cuando eso signifique ser diferente al mundo. Permite que esta verdad y el Espíritu sean tu guía al tomar decisiones, especialmente las que tienen efectos duraderos en tu cuerpo. Sé sabio y fiel, y busca el consejo de tus padres y líderes. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones y los malos hábitos? El Padre Celestial y Jesucristo tienen poder para ayudarte. Llena tu vida de las cosas que inviten a ese poder a actuar en tu vida. Cosas tales como la oración, el estudio de las Escrituras y el servicio a los demás. Acude a Jesucristo y su Evangelio y descubrirás que las debilidades pueden convertirse en fortalezas. Busca la ayuda de tus padres, líderes o terapeutas profesionales según sea necesario. Para aquellos que sufren de alguna adicción, la Iglesia ofrece un programa para recuperarse de las adicciones. Esas son bendiciones que la Iglesia del Salvador proporciona para ayudarte a recuperar el control de tu vida. Tomará tiempo, así que sé paciente y nunca te rindas. Siento atracción hacia personas de mi mismo sexo. ¿Cómo se aplican estas normas a mí? Sentir atracción hacia personas del mismo sexo no es un pecado. Si tienes esos sentimientos y no los buscas ni actúas de acuerdo con ellos, estás viviendo la sagrada ley de castidad del Padre Celestial. Eres un hijo amado de Dios y un discípulo de Jesucristo. Recuerda que el Salvador entiende todo lo que experimentas. Mediante tu conexión por medio de los convenios con Él, hallarás fortaleza para obedecer los mandamientos de Dios y recibir las bendiciones que Él promete. Confía en Él y en su Evangelio. Fui víctima de abuso y siento vergüenza. ¿Soy culpable de pecado? El ser víctima de cualquier tipo de abuso o agresión no te hace culpable de pecado. Por favor, no sientas culpa ni vergüenza. El Salvador te ama. Él desea ayudarte, sanarte y darte paz. Los terapeutas profesionales, los miembros de tu familia y tus líderes también pueden ayudarte. Ahora medite. ¿Qué escogerá hacer usted para demostrarle a Dios de aquí en adelante que usted sabe que su cuerpo es sagrado?
Medite brevemente. En el video titulado La más grande creación de Dios, el presidente Russell M. Nelson da testimonio del milagroso cuerpo humano. Mientras usted estudia este video, se le invita a preguntarse: ¿cómo desea el Padre Celestial que usted se sienta con respecto a su cuerpo? ¿Y en qué se diferencia eso de lo que podría escuchar usted de otras personas? Para hacer este ejercicio, a continuación, escucharemos el video titulado La más grande creación de Dios, con palabras del presidente Russell M. Nelson, en aquel entonces presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos en forma de audio a continuación. Cualquiera que estudie las funciones del cuerpo humano seguramente ha visto a Dios obrando en majestad y poder. Cada ojo tiene una lente que puede autoenfocarse. Hay nervios y músculos que controlan los dos ojos para crear una imagen tridimensional. Cada oído está conectado a un equipo compacto diseñado para convertir ondas de sonido en tonos audibles. El corazón es una bomba increíble. Tiene 4 delicadas válvulas que se abren y se cierran más de 100.000 veces al día. Piensen en el sistema de defensa del cuerpo. Percibe el dolor, genera anticuerpos. El cuerpo renueva sus propias células dañadas y regula los niveles de sus propios ingredientes vitales. Los muchos atributos admirables del cuerpo testifican de su naturaleza divina. El apóstol Pablo lo describió como un templo de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo de su espíritu y la manera en que usan su cuerpo afecta a su espíritu. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Somos parte de su propósito divino. Cuando nos creó físicamente, fuimos creados a su imagen. El desarrollo del espíritu tiene una importancia eterna. Cuando verdaderamente conocemos nuestra naturaleza divina, controlamos nuestros apetitos, enfocamos nuestros ojos en imágenes, nuestros oídos en sonidos y nuestras mentes en pensamientos que sean de beneficio para nuestra creación física como templos de nuestro Padre Celestial. Por esos dones físicos, demos gracias a Dios. Después de haber estudiado este video, medite a continuación. ¿Cómo desea el Padre Celestial que usted se sienta con respecto a su cuerpo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué se diferencia ese deseo del Padre Celestial de cómo sentirse usted con su cuerpo de lo que usted podría escuchar de otras personas? Medite brevemente. Continuación se leerá en el libro de Mosía, en el capítulo 3, el versículo 19, el cual dice lo siguiente: porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso
manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en el libro de Éter, en el capítulo 12, el versículo 27, para dar énfasis al siguiente comentario, el cual dice lo siguiente: Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Algunas personas podrían decir que ser creados a imagen de Dios significa que todos nuestros pensamientos, sentimientos y deseos son aprobados por Él y que no necesitamos o no podemos mejorar. Medite a continuación. ¿Qué respondería usted a esa frase? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprendió usted de los versículos de Mosía y el libro de Éter que leímos hace unos momentos concerniente a esa frase? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el artículo El cuerpo, un don magnífico que debemos apreciar, por el presidente Russell M. Nelson, en aquel entonces presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Leona de agosto de 2019, el cual estudiaremos a continuación. El cuerpo, un don magnífico que debemos apreciar, por el presidente Russell M. Nelson. Su cuerpo es una magnífica creación de Dios. Cuanto más vivo, más conocimiento adquiero, lo cual me ayuda a entender que el don del cuerpo físico es un milagro trascendental. Cada uno de nosotros recibe de nuestro amoroso Padre Celestial un cuerpo único. Él lo creó como un tabernáculo para nuestro espíritu, a fin de ayudarnos en nuestro empeño por cumplir con la plena medida de nuestra creación. El cuerpo nos permite vivir el gran plan de salvación que Él diseñó para todos sus hijos preciados, pues desea que algún día lleguemos a ser más como Él y que volvamos a vivir con Él. Esa gran bendición no sería posible sin que primero recibiéramos un cuerpo físico en este periodo de probación. Dios, el Padre de nuestros espíritus, tiene un cuerpo glorificado, perfecto, de carne y huesos. Antes de nacer, vivimos con Él en los cielos, y cuando nos creó físicamente, fuimos creados a su imagen, cada uno con su propio cuerpo mortal. Formamos parte de su propósito divino. Esta es mi obra y mi gloria, dijo Él, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Somos seres duales. Cada alma está compuesta de un cuerpo y un espíritu. Ambos provienen de Dios. Un entendimiento correcto del cuerpo y el espíritu dará forma a nuestros pensamientos y actos para hacer el bien. Antes de nuestra existencia terrenal, cada hijo e hija, procreado como espíritu, vivía con Dios. El espíritu es eterno. Existía en inocencia en el reino preterrenal y existirá después de que muera el cuerpo. El espíritu brinda animación y personalidad al cuerpo. Todo espíritu es materia, pero es más refinado o puro. El desarrollo del espíritu tiene una importancia eterna. Los atributos por los cuales seremos juzgados un día son los del espíritu. Entre ellos se incluye la virtud, la integridad, la compasión,
el amor y más. Su espíritu, alojado en su cuerpo, puede desarrollar y manifestar esos atributos de maneras que son vitales para su progreso eterno. El espíritu y el cuerpo, al juntarse, se convierten en un alma viviente de valor supremo. El espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Ambos tienen gran importancia. El cuerpo físico es una magnífica creación de Dios. Es su templo, así como el de ustedes, y deben tratarlo con reverencia. En las Escrituras leemos: «Oh, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». El cuerpo, cualesquiera que sean sus dones naturales, es una magnífica creación de Dios. Es un tabernáculo de carne, un templo para el espíritu. Un estudio del cuerpo atestigua su designio divino. El cuerpo es un don magnífico. La maravilla del cuerpo físico suele pasarse por alto o no apreciarse. ¿Quién no ha tenido sentimientos de baja autoestima a causa de su físico o su apariencia? Muchos desean sentirse más a gusto con su cuerpo. Algunos que tienen el cabello naturalmente liso lo quieren rizado. Otros que nacen con el cabello rizado lo quieren liso. Mediten en la magnificencia de lo que ven cuando se miran en el espejo. No presten atención a las pecas, el cabello rebelde o a los defectos, y miren más allá hasta ver su verdadero yo, un hijo de Dios creado por Él a su imagen. Cuando canten «Soy un hijo de Dios», piensen en el don del cuerpo físico que Él les ha dado. Los numerosos atributos admirables de su cuerpo atestiguan su propia naturaleza divina. Cada órgano del cuerpo es un don maravilloso de Dios. Cada ojo tiene un lente que se autoenfoca. Hay nervios y músculos que controlan ambos ojos para crear una imagen tridimensional. Los ojos están conectados al cerebro, que registra lo que se ve. El corazón es una bomba increíble. Tiene 4 válvulas delicadas que controlan la dirección del flujo sanguíneo. Estas válvulas se abren y se cierran más de 100,000 veces al día, 36 millones de veces al año. Aún así, a menos que les afecte una enfermedad, son capaces de soportar esa tensión casi indefinidamente. Piensen en el sistema inmunológico del cuerpo. Para protegerlo de sufrir daños, percibe el dolor. En respuesta a la infección, genera anticuerpos. La piel brinda protección. Detecta el daño que podrían ocasionarle el calor o el frío excesivos. El cuerpo renueva sus propias células obsoletas. Cicatriza las laceraciones, los moretones y los huesos fracturados. Su capacidad para reproducirse es otro don sagrado de Dios. El cuerpo regula constantemente los niveles de innumerables elementos, como la sal, el agua, el azúcar, las proteínas, el oxígeno y el dióxido de carbono. Los controles reguladores se gobiernan sin que seamos conscientes de esas asombrosas realidades. Pero no olviden que no se requiere un cuerpo perfecto para alcanzar un destino divino. De hecho, algunos de los espíritus más dulces se alojan en cuerpos frágiles. A menudo, las personas que tienen dificultades físicas desarrollan una gran fortaleza espiritual, precisamente por el desafío que afrontan. Tales personas tienen derecho a todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para sus hijos fieles y obedientes. Cada vida terrenal culmina en la muerte. Finalmente, vendrá el tiempo cuando cada espíritu y cuerpo serán reunidos
en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma. Entonces, gracias a Jesucristo y su expiación, podremos llegar a ser perfectos en Él. Cualquiera que estudia las funciones del cuerpo humano, ciertamente ha visto a Dios obrando en su majestad y poder. El Espíritu debe estar al mando del cuerpo. A pesar de lo grandioso que es el cuerpo, su propósito principal, como se dijo antes, es mucho mayor: servir de morada de nuestro Espíritu eterno. El Espíritu recibió un cuerpo y llegó a ser un alma viviente, para pasar por la vida terrenal y las pruebas y desafíos que ésta conlleva. Parte de esa prueba consiste en determinar si el Espíritu puede llegar a dominar los apetitos del cuerpo en el que mora. Cuando comprendamos nuestra naturaleza y nuestro propósito en la tierra, y que nuestro cuerpo es un templo físico de Dios, nos daremos cuenta de que es un sacrilegio dejar que entre en él cualquier cosa que pueda profanarlo. Es muy irreverente permitir que sentidos como la vista, el oído o el tacto le suministren al cerebro recuerdos impuros o indignos. Apreciaremos nuestra castidad y evitaremos las codicias necias y dañinas que nos hunden en perdición y muerte. Huiremos de estas cosas y seguiremos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, cualidades que edifican el alma. El Señor ha prohibido sustancias como el alcohol, el tabaco o las drogas perjudiciales. De igual modo, se nos ha advertido contra los males de la pornografía y los pensamientos impuros. El apetito por esas fuerzas degradantes puede llegar a ser adictivo. Con el tiempo, las adicciones físicas o mentales esclavizan al cuerpo y a la mente. El arrepentimiento de esas cadenas debe lograrse en esta vida mientras aún se cuenta con la ayuda del cuerpo físico a fin de lograr el autodominio. Nuestro Creador puso apetitos en nuestro cuerpo para perpetuar el género humano y cumplir con su gran plan de felicidad. Por eso sentimos necesidad de alimento, bebida y amor. Satanás conoce el poder de nuestros apetitos, por lo que nos tienta a que comamos lo que no debemos comer, a que bebamos lo que no debemos beber, y a que profanemos las expresiones más íntimas del amor, haciendo uso de ellas fuera de los límites del matrimonio. Cuando verdaderamente conocemos nuestra naturaleza divina, queremos controlar esos apetitos y centramos la vista en imágenes, el oído en sonidos y la mente en pensamientos que dan fe de nuestra creación física como templos de Dios. En nuestras oraciones diarias, reconocemos a Dios con agradecimiento como nuestro Creador y le damos gracias por la magnificencia de nuestro templo físico. Cuidamos del cuerpo y lo apreciamos como un don personal de Dios. Seguir al Salvador. Emulen al Salvador para alcanzar su destino más elevado. Él proclamó: ¿qué clase de hombres habéis de ser? Aún como yo soy. Nuestra esperanza más elevada es crecer en el Espíritu y lograr la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerden que no hay época de esta vida libre de tentaciones, pruebas o tormentos, ya sean espirituales o físicos. Sin embargo, al desarrollar autodominio con espíritu de oración, los deseos de la carne pueden quedar sujetos al control espiritual. Una vez logrado esto, pueden tener la fuerza para someterse a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuerden lo que dijo Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando pasen por pruebas difíciles, y pasarán por ellas, recuerden esta gloriosa promesa del Salvador: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. Ruego que siempre sintamos gratitud por la increíble bendición de un magnífico cuerpo físico, la creación suprema de nuestro amoroso Padre Celestial. A pesar de lo magnífico que sea el cuerpo, no es un fin en sí mismo. Es una parte esencial del gran plan de felicidad de Dios para nuestro progreso eterno. Si lo honramos, tal como ha ordenado Dios, nos mantendremos en ese estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Declaro, como testigo especial suyo, que Él es el Hijo de Dios. Él es la vida y la luz del mundo. Somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Nuestra herencia divina es la magnificencia del género humano. Es sagrada. Nuestro potencial es ilimitado. Ruego que siempre honremos sus dones y ese legado en todo lo que hagamos y digamos. Como subtítulo: el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Esto es correspondiente a Génesis, en el capítulo 1, los versículos del 27 al 28. En el capítulo 2, los versículos del 18 al 25. En el libro de Moisés, en el capítulo 3, los versículos 18 y del 21 al 24. Y en el libro de Abraham, en el capítulo 5, los versículos del 14 al 18. El presidente Russell M. Nelson mencionó lo siguiente: Adán y Eva fueron unidos en matrimonio por esta vida y por la eternidad, por el poder del sacerdocio sempiterno. Este es un fragmento del mensaje Lecciones que aprendemos de Eva. Un artículo disponible en La Leona de enero de 1988. Se le invita a meditar en ello mientras se leen los versículos que estudiaremos en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, los versículos del 27 al 28, que dicen lo siguiente: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, Dios, fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora leeremos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 18 al 25, que dicen lo siguiente: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová, Dios de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda que fuese idónea para él. Y Jehová, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 3, los versículos 18 y del 21 al 25, que dicen lo siguiente: Y yo, Dios el Señor, dije a mi unigénito,
que no era bueno que el hombre estuviese solo. Por consiguiente, le haré una ayuda idónea para él. Y yo, Dios el Señor, hice que cayera un sueño profundo sobre Adán, y durmió. Y tomé una de sus costillas, y cerré la carne en su lugar. Y de la costilla que yo, Dios el Señor, había tomado del hombre, hice una mujer, y la traje al hombre. Y Adán dijo, ahora sé que esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Varona se llamará, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban. Para continuar con este ejercicio, ahora leeremos en el libro de Abraham, en el capítulo 5, los versículos del 14 al 19, que dicen lo siguiente. Y los dioses dijeron, hagamos una ayuda idónea al hombre, por cuanto no es bueno que el hombre esté solo. Por consiguiente, formaremos para él una ayuda idónea. Y los dioses hicieron que cayera un sueño profundo sobre Adán, y durmió, y tomaron una de sus costillas, y cerraron la carne en su lugar. De la costilla que los dioses habían tomado del hombre, formaron ellos una mujer, y se la trajeron al hombre. Y Adán dijo, esta era hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su esposa, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted tratar al matrimonio con la santidad que Dios le ha dado? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en 1 Corintios, en el capítulo 11, el versículo 11, donde se menciona. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Se recomienda estudiar a continuación La familia, una proclamación para el mundo, disponible en la Biblioteca del Evangelio, la cual estudiaremos a continuación. La familia, una proclamación para el mundo. Nosotros, la primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles, de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos e hijas, procreados como espíritus, conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan, por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal, para progresar hacia la perfección, y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados, disponibles en los santos templos, hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor.
también declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las naciones, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. Como subtítulo: tengo la responsabilidad de cuidar las creaciones de Dios. Esto es correspondiente a Génesis, en el capítulo 1, el versículo 28. En Moisés, capítulo 2, el versículo 28. Y en Abraham, capítulo 4, el versículo 28. A continuación se leerá en Génesis, capítulo 1, el versículo 28, el cual dice lo siguiente: Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 2, el versículo 28, donde se menciona: Y yo Dios los bendije, y les dije: fructificad y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora leeremos en el libro de Abraham, en el capítulo 4, el versículo 28, donde se menciona: Y dijeron los dioses: los bendeciremos. Y los dioses dijeron: haremos que fructifiquen y se multipliquen, y llenen la tierra, y la sojuzguen.
y que tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre toda cosa viviente que se mueve sobre la tierra. Medite a continuación. ¿Qué indican estos versículos que leímos en este bloque de lectura acerca de nuestra responsabilidad para con las creaciones de Dios? Medite brevemente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 59, los versículos del 16 al 21, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. De cierto os digo, que si hacéis esto, la abundancia de la tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo, y lo que trepa a los árboles y anda sobre la tierra. Sí, y la hierba, y las cosas buenas que produce la tierra, ya sea para alimento, o vestidura, o casas, alfolíes, huertos, jardines o viñas. Sí, todas las cosas que de la tierra salen, en su sazón, son hechas para el beneficio y el uso del hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón. Sí, para hacer alimento y vestidura, para gustar y oler, para vigorizar el cuerpo y animar el alma. Y complace a Dios haber dado todas estas cosas al hombre, porque para este fin fueron creadas, para usarse con juicio, no en exceso, ni por extorsión. Y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas, y no obedecen sus mandamientos. Ahora leemos en Doctrina y Convenios, en la sección 104, los versículos del 13 al 18, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Porque conviene que yo, el Señor, haga a todo hombre responsable, como mayordomo de las bendiciones terrenales que he dispuesto y preparado para mis criaturas. Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías. Y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías. Pero es preciso que se haga a mi propia manera, y he aquí, esta es la forma en que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados, de modo que los ricos sean humildes. Porque la tierra está llena, y hay suficiente de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas, y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. De manera que si alguno toma de la abundancia que he creado, y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados, conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento. Medite a continuación. ¿Qué ideas aportan los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura concerniente a la comprensión de nuestra responsabilidad para con las creaciones de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Nuestra Mayordomía Terrenal, por el elder Gerald Cosé, en aquel entonces obispo en el obispado presidente de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022, el cual estudiaremos a continuación. En una visita reciente a Francia, nuestro país natal, mi esposa y yo tuvimos el placer de llevar a algunos de nuestros nietos a explorar un jardín magnífico situado en un pueblecito de Giverny. Disfrutamos al andar por sus senderos y admirar los bonitos canteros de flores, los elegantes nenúfares y la luz que se reflejaba en los estanques. Ese lugar es el resultado de la pasión creativa de un hombre, el gran pintor Claude Monet, quien durante 40 años dio forma y cultivó con cariño su jardín para convertirlo en el lugar donde pintaba sus cuadros. Monet se sumergía en el esplendor de la naturaleza. Después, con el pincel, transmitía las impresiones que sentía mediante pinceladas de color y luz.
Con los años creó una extraordinaria colección de cientos de cuadros inspirados directamente en su jardín. Hermanos y hermanas, nuestra interacción con la belleza de la naturaleza que nos rodea puede producir algunas de las experiencias más inspiradoras y deleitables de la vida. Las emociones que percibimos inspiran dentro de nosotros un sentimiento de gratitud hacia nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, quienes crearon esta tierra, con sus montañas y arroyos, plantas y animales, y a nuestros primeros padres, Adán y a Eva. La obra de la creación no es un fin en sí mismo, es una parte integral del plan de Dios para sus hijos. Su propósito es proveer el entorno en el que los hombres y las mujeres puedan ser probados, ejercer su albedrío, encontrar gozo y aprender y progresar para que algún día puedan volver a la presencia de su Creador y heredar la vida eterna. Estas maravillosas creaciones se prepararon enteramente para nuestro beneficio y son una prueba viviente del amor que el Creador tiene por sus hijos. El Señor declaró: sí, todas las cosas que de la tierra salen, en su sazón son hechas para el beneficio y el uso del hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón. Sin embargo, el don divino de la creación no se recibe sin deberes ni responsabilidades. El mejor modo de describir estos deberes es mediante el concepto de la mayordomía. En términos del Evangelio, la palabra mayordomía designa una responsabilidad espiritual o temporal sagrada de cuidar de algo que pertenece a Dios y de lo que nosotros somos responsables. Tal como se enseña en las Santas Escrituras, nuestra mayordomía terrenal incluye los siguientes principios. Primer principio: la tierra entera, incluso toda la vida que se halla sobre ella, pertenece a Dios. El Creador ha confiado a nuestro cuidado los recursos de la tierra y toda forma de vida, pero Él retiene su plena propiedad. Ha dicho: yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías. Todo lo que se encuentra sobre la tierra pertenece a Dios, incluso nuestra familia, nuestro cuerpo físico, incluso nuestra vida misma. Segundo principio: como mayordomos de las creaciones de Dios, tenemos el deber de honrarlas y cuidarlas. Como hijos de Dios hemos recibido el mandato de ser mayordomos, cuidadores y guardas de sus divinas creaciones. El Señor ha dicho que ha hecho a todo hombre responsable como mayordomo de las bendiciones terrenales que ha dispuesto y preparado para sus criaturas. Nuestro Padre Celestial nos permite usar los recursos de la tierra según nuestra voluntad. Sin embargo, nuestro albedrío no debe interpretarse como permiso para utilizar o consumir las riquezas del mundo sin sabiduría ni freno. El Señor dio esta admonición, y complace a Dios haber dado todas estas cosas al hombre, porque para este fin fueron creadas, para usarse con juicio, no en exceso, ni por extorsión. El presidente Russell M. Nelson enseñó: en calidad de beneficiarios de la creación divina, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar la tierra, ser mayordomos sabios de ella y conservarla para las futuras generaciones. Más allá de ser simplemente una necesidad científica o política, el cuidado de la tierra y de nuestro entorno natural es una responsabilidad sagrada que Dios nos ha confiado, que debe llenarnos de un hondo sentido del deber y de humildad. También es un componente integral de nuestro discipulado. ¿Cómo podemos honrar y amar al Padre Celestial y a Jesucristo sin honrar y amar sus creaciones? Hay muchas cosas que podemos hacer, colectiva e individualmente, para ser buenos mayordomos. Considerando nuestras circunstancias individuales, todos podemos usar los abundantes recursos de la tierra de forma más reverente y prudente. Podemos apoyar los esfuerzos de la comunidad para cuidar la tierra. Podemos adoptar estilos de vida y comportamientos individuales que respeten las creaciones de Dios y que hagan del espacio en que vivimos un lugar más ordenado, más bello y más inspirador. Nuestra mayordomía de las creaciones de Dios también incluye
en grado supremo, el deber sagrado de amar, respetar y cuidar de todos los seres humanos con los que compartimos la tierra. Son hijos e hijas de Dios, nuestros hermanos y hermanas, y su felicidad eterna es el propósito mismo de la obra de la creación. El autor Antoine de Saint-Exupéry relató lo siguiente. Un día, mientras viajaba en tren, se encontraba sentado en medio de un grupo de refugiados. Profundamente conmovido por la desesperanza que vio en el rostro de un niño pequeño, exclamó: «Cuando nace una nueva rosa por mutación en un huerto, los jardineros se regocijan y aíslan la rosa, la cuidan, la nutren. Sin embargo, no hay jardinero para los hombres». Hermanos y hermanas, ¿no deberíamos ser nosotros ser jardineros de nuestros semejantes? ¿Acaso no somos guardas de nuestro hermano? Jesús nos mandó amar al prójimo como a nosotros mismos. Dicho por él, la palabra prójimo no significa la mera proximidad geográfica, implica la proximidad al corazón. Abarca a todos los habitantes de este planeta, tanto si viven cerca de nosotros como si lo hacen en un país lejano, sin importar sus orígenes, situaciones personales ni circunstancias. Como discípulos de Cristo, tenemos el deber de trabajar sin descanso por la paz y la armonía entre todas las naciones de la tierra. Debemos dar lo mejor de nosotros por proteger y brindar solaz y alivio a los débiles, los necesitados y a todos los que sufran o que estén oprimidos. Sobre todo, el mayor don de amor que podemos ofrecer es compartir con todos el gozo del Evangelio e invitarlos a venir a su Salvador a través de convenios y ordenanzas sagrados. Tercer principio, se nos invita a participar en la obra de creación. El divino proceso de la creación no está completo aún. Cada día las creaciones de Dios siguen creciendo, expandiéndose y multiplicándose. Algo sumamente maravilloso es que nuestro Padre Celestial nos extiende la invitación de participar en su obra de creación. Participamos en la obra de la creación cuando cultivamos la tierra o añadimos nuestras propias construcciones a este mundo, siempre y cuando mostremos respeto por las creaciones de Dios. Nuestras contribuciones pueden expresarse mediante la creación de obras de arte, arquitectura, música, literatura y cultura, que embellecen nuestro planeta, nos vivifican los sentidos y nos iluminan la vida. También contribuimos a través de descubrimientos científicos y médicos que preservan la tierra y la vida que hay en ella. El presidente Monson resumió este concepto con estas palabras: Dios dejó el mundo sin terminar para que el hombre empleara su ingenio, a fin de que descubra la dicha y la gloria de crear. En la parábola de los talentos que enseñó Jesús, cuando el Señor regresó del viaje, elogió y recompensó a los 2 siervos que hicieron crecer y aumentar sus talentos. En cambio, llamó inútil al siervo que escondió el talento en la tierra y le quitó incluso lo que había recibido. De forma similar, nuestra función como mayordomos de las creaciones terrenales no es solamente conservarlas o preservarlas. El Señor espera que trabajemos diligentemente, según nos inspire su Santo Espíritu, para desarrollar y mejorar los recursos que Él nos ha confiado, no solo para nuestro beneficio, sino también para bendecir a otros. Entre todos los logros del hombre, nada puede igualar la experiencia de llegar a ser co-creadores con Dios, dando vida o ayudando a un hijo a aprender, crecer y desarrollarse, ya sea que seamos padres, maestros, líderes o en cualquier otra función. No hay mayordomía más sagrada, más gratificante, tampoco más exigente que la de ser socios de nuestro Creador al proporcionar cuerpos físicos para sus hijos procreados como espíritus, y luego ayudarlos a alcanzar su potencial divino. La responsabilidad de la cocreación es un recordatorio constante de que la vida y el cuerpo de todos son sagrados, que no pertenecen a nadie más que a Dios, y que Él nos ha hecho guardas para respetarlos, protegerlos y cuidarlos. Los mandamientos de Dios que rigen los poderes de la procreación y el establecimiento de familias eternas nos guían en esta santa mayordomía que es tan crucial para su plan. Mis hermanos y hermanas,
debemos reconocer que todo es espiritual para el Señor, incluso los aspectos más temporales de nuestra vida. Testifico que se prometen grandes bendiciones espirituales a quienes aman y cuidan la tierra, así como a sus semejantes. Conforme permanezcan fieles en esta responsabilidad sagrada y honren sus convenios eternos, crecerán en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, y sentirán el amor y la influencia de ellos más abundantemente en su vida. Todo esto los preparará para morar con ellos y recibir poder creador adicional en la vida venidera. Al final de esta existencia terrenal, el Maestro nos pedirá que demos un informe de nuestra mayordomía sagrada, incluso de cómo cuidamos de sus creaciones. Ruego que entonces escuchemos sus palabras amorosas susurrándonos al corazón: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema responsabilidad ambiental y sostenibilidad, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Responsabilidad ambiental y sostenibilidad. Reseña. Esta hermosa tierra es la creación de Dios. Para venerar verdaderamente al Creador, debemos apreciar sus creaciones. La tierra, todos los seres vivos y la expansión del universo son un testimonio elocuente de Él. Como beneficiarios de esta creación divina, debemos cuidar la tierra, ser mayordomos sabios de ella y conservarla para las futuras generaciones. La tierra y todo lo que hay en ella forman parte del plan de Dios para la redención de sus hijos y debe usarse con juicio, no con exceso, para sustentar a la familia humana. Nuestro cuidado de la tierra es un componente integral de nuestro discipulado y una responsabilidad sagrada. Somos responsables ante Dios por cómo cuidamos de la tierra y de los necesitados. Dios se interesa por la tierra. Los relatos de la creación demuestran que Dios se interesa por todo lo que Él ha hecho, sus hijos, la tierra y todos los seres vivos que hay en ella. La tierra y todo lo que vive en ella fueron creados espiritualmente en primer lugar, y la gran variedad de formas de vida que Dios creó aporta belleza y diversidad a la tierra. La tierra y sus creaciones son eternas. Al final, la tierra será santificada y recibirá gloria celestial. Será el hogar de los justos, quienes disfrutarán de la presencia de Dios. La función de la tierra en el plan de salvación. La tierra es el lugar en el que los hijos de Dios experimentan la vida terrenal, ejercen el albedrío, aprenden de sus experiencias, mejoran y progresan. Y lo más importante, es donde el Salvador tomó un cuerpo terrenal y concluyó la dádiva incomparable de su expiación al sufrir por nuestros pecados, morir en la cruz y llevar a cabo la resurrección. La tierra también nos enseña, por ejemplo, podemos aprender las leyes, los principios y los patrones por medio de los cuales funciona. Aprendemos respecto a humildad cuando observamos la naturaleza y sus poderosas fuerzas. La tierra nos permite contemplar las obras de Dios que dan testimonio de Él. Somos mayordomos de la tierra y de sus recursos. Dios nos ha hecho responsables del cuidado y la conservación de la tierra y del uso prudente de sus recursos. Como mayordomos debemos ser diligentes en el uso prudente de los recursos de la tierra, usando solo los que necesitamos y siendo conscientes de los efectos de nuestras acciones en el medio ambiente y en los demás. Nos esforzamos por embellecer nuestros hogares, vecindarios y ciudades, y reconocemos que al hacerlo requiere que reflexionemos con atención según las circunstancias locales.
conservamos los recursos y protegemos las bendiciones espirituales y temporales de la naturaleza para las futuras generaciones. La tierra y sus recursos pueden proveer para todos. La tierra tiene muchos recursos naturales que proveerán para la familia humana si se utilizan como el Señor ha indicado, cuidando de los pobres y los necesitados y no utilizando más de lo que se requiere, evitando el desperdicio y no tomando por la fuerza los recursos de los demás. La plenitud de la tierra ha de usarse con prudencia y moderación. La segunda venida de Jesucristo y el cuidado de la tierra. Aunque la tierra será perfeccionada después de la segunda venida del Señor, igualmente debemos cuidar de ella ahora. Dios nos ha dado la tierra y lo bueno que procede de ella para bendecirnos. Todo ello satisface nuestras necesidades temporales, pero también nos brinda gozo. Dios se ofende cuando somos autocomplacientes con sus creaciones o las utilizamos de manera indebida. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: Dios bendijo y santificó el día de reposo. Esto es correspondiente en Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 2 al 3. En Moisés, en el capítulo 3, los versículos del 2 al 3. Y en Abraham, en el capítulo 5, los versículos del 2 al 3. Dios ha santificado el día de reposo y nos pide que mantengamos su carácter santo. Al estudiar los versículos que se leerán en este bloque de lectura, se le invita a pensar en lo que hace que el día de reposo sea bendito para usted. A continuación se leerá en Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 3, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Y en el día séptimo, yo, Dios, acabé mi obra, y todas las cosas que había hecho, y descansé el día séptimo de toda mi obra, y todas las cosas que yo había hecho quedaron terminadas, y yo, Dios, vi que eran buenas. Y yo, Dios, bendije el día séptimo y lo santifiqué, por motivo de que en él había reposado de toda la obra que yo, Dios, había creado y hecho. Ahora leemos en el libro de Abraham, en el capítulo 5, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Y los dioses dijeron entre sí, en la séptima ocasión terminaremos nuestra obra que hemos acordado, y en ella descansaremos de toda nuestra obra que hemos acordado. Y en la séptima vez los dioses concluyeron, porque en ella iban a descansar de todas sus obras que ellos, los dioses, acordaron entre sí formar, y la santificaron. Y así fueron sus decisiones al tiempo que acordaron entre sí formar los cielos y la tierra. Medite a continuación. ¿Qué es lo que hace que el día de reposo sea bendito para usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 59, los versículos del 9 al 13, que dicen lo siguiente. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración, y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras, y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y en todo tiempo,
Pero recuerda que en el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Y en este día no harás ninguna otra cosa sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal. También se recomienda estudiar el video El día de reposo es una delicia. Un extracto del discurso titulado El día del reposo es una delicia, con palabras del presidente Russell M. Nelson, en aquel entonces presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. ¿A qué se refería el Salvador cuando dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo? Creo que él deseaba que entendiésemos que el día de reposo era su regalo para nosotros, el cual nos garantiza un descanso real de los rigores de la vida diaria, y es una oportunidad de renovación física y espiritual. Dios nos dio este día especial no para divertirnos ni para realizar trabajos cotidianos, sino para descansar de nuestras obligaciones con desahogo físico y espiritual. Con esto concluye Ven, sígueme 2026 para el hogar y la iglesia. Capítulo 3. Génesis, capítulos del 1 al 2. Moisés, capítulos del 2 al 3. Y Abraham, capítulos del 4 al 5. Lección asignada del 12 al 18 de enero de 2026, titulado En el principio creó Dios los cielos y la tierra.